¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos con Anaconda, así que vamos a la serie. I can't, it's too high! Todo comienza con un relato informativo sobre las imponentes anacondas que habitan el planeta desde hace siglos. Estos monstruos del Amazonas pueden llegar a medir hasta 12 metros y existen tribus amazónicas que les rinden culto. En algún recóndito lugar del río Amazonas, un brasileño pide ayuda por la radio de su barco, Brasil. sintiéndose en peligro inminente. Algo en el agua lo acecha, acercándose con cada uno de sus gritos. Los animales cautivos en el barco empiezan a enloquecer, mientras el hombre sigue intentando comunicarse con alguien. De repente algo sacude su barco. Desesperado, sella la puerta para impedir el paso de la amenaza. Sin embargo, las tablas de madera del suelo No son comienzan a suficientemente quebrarse. fuertes. El hombre logra escapar y llegar al punto más alto del barco. Armado y esperando lo peor, decide quitarse la vida antes de enfrentarse a lo que se avecina. Por otra parte, en el hotel de la jungla Ariao, situado en lo profundo del Amazonas, vemos a Terry Flores, quien está leyendo información sobre las tribus de la región. El doctor Steven Cale toca a su puerta y Terry le deja entrar. Steven le cuenta que ha estado con algunos guías y ha conseguido evidencias de la tribu Hirichamas, que se encuentra entre dos ríos. Deciden investigar para realizar un documental. Al día siguiente, Steven y su equipo alquilan un barco para llevar a cabo su investigación. Terry se encuentra con su amigo Danny Rich, quien le manifiesta su felicidad por ayudarla a grabar el documental. Se abrazan y luego suben a bordo. Steven le indica al capitán Mateo la ruta a seguir, pero este le advierte que no es segura y propone tomar otra ruta. Terry se acerca al capitán del barco y le pide tomar un canal en específico para tomar unas fotografías. Mateo acepta su solicitud. Mientras tanto, Terry pregunta por Warren Westridge, ya que se hace tarde para iniciar el recorrido. En ese momento, Warren llega, saluda a Steven y procede a subir a bordo. Warren se dirige a Denise Calvert y le pide que lleve su equipaje a su camarote. Denise le informa que ella es la gerente de producción, se da la vuelta y murmura algo a Gary Dixon, quien bromea con ella. Terry se presenta ante Warren. Él le dice que Steven le ha mostrado sus películas, las cuales parecen prometedoras. Ella le da la bienvenida. Luego, Steven entrega a Danny una bombona de oxígeno y lo saluda. En ese momento, Mateo informa a Steven que todo está listo para navegar el Río Negro. Steven hace un llamado al resto del grupo para que revisen todo el equipo que van a utilizar, asegurándose de que esté a bordo. Después de partir, el barco se adentra en las aguas del río y desde ese momento se comienza a filmar el documental. Warren narra que esta aventura se inicia en el corazón de la selva tropical, viajando en un barco por aguas inexploradas en busca del mítico pueblo de la niebla y su tribu Hirichamas, uno de los últimos grandes misterios de la vasta selva. De repente comienza a llover. En la cabina se encuentran Terry, Mateo y Danny cuando escuchan el grito de un hombre pidiendo ayuda. Su barco está atrapado entre las ramas. Steven le pide a Mateo que se acerque y el hombre logra subir a su barco, agradeciéndoles efusivamente. Terry le pregunta qué le sucedió y él explica que sus hélices se atascaron con cuerdas. Steven le informa que no pueden llevarlo a Manaus, ya que están navegando río arriba. El hombre pide ser llevado al siguiente pueblo para que unos amigos lo puedan ayudar. Disculpándose por las molestias, Steven responde que todos están expuestos a situaciones similares y pide a Mateo que continúe el viaje. La lluvia cesa y todos toman un descanso, conversando animadamente. Paul Saron ha pescado un pez para comer y procede a prepararlo. Mientras lo hace, Steven le pregunta de dónde viene. Paul responde que es de Paraguay y que aunque estudió en seminarios, finalmente decidió explorar el mundo, lo que lo llevó a la jungla. Mientras tanto, continúa cortando el pescado. A Warren no le cae bien Paul y le pregunta qué hace un sacerdote frustrado en la jungla. Paul responde que no está frustrado. Steven sigue con las preguntas para Paul y esta vez se interesa en su vocación actual. Este responde que se dedica a cazar serpientes para coleccionistas. Terry le pregunta si caza de todo, a lo que él responde que todo lo que sea legal. Paul les pregunta a todos qué cazan ellos y Warren responde que no cazan ni atrapan nada. Steven explica que están haciendo un documental sobre una tribu indígena llamada Hirichamas. Paul menciona que están buscando el pueblo de la niebla y Steven le pregunta si ha oído hablar de ellos. Él responde que los ha visto. Steven le pide que les diga dónde encontrarlos. Paul les dice que les devolverá el favor por haberlo ayudado y les indicará dónde están los Hirichamas, dejando a todos asombrados. Continúan su viaje y llega la noche. Mientras Steven conversa con Terry sobre la vida de las luciérnagas, la abraza y la besa. En ese instante, una anaconda emerge del río y ataca a una pantera. Al día siguiente, mientras el resto del grupo descansa, Warren juega al golf. Sin embargo, no logra concentrarse debido al alto volumen de la música que proviene de la radio de Danny. Molesto, Warren se acerca a Danny y le pide que baje el volumen. Danny, visiblemente irritado, vuelve a subir el volumen y le advierte a Warren que no toque su radio. La tensión aumenta cuando Warren intenta nuevamente ajustar
ajustar la radio y Danny le golpea la mano. Furioso, Warren le dice a Danny que podría contratar a alguien para que lo asesine. Danny responde amenazante diciéndole que él lo haría gratis. Terry, por su parte, se acerca a Paul y le pregunta si están cerca de su destino. Paul le responde que sí, que están a punto de llegar tras pasar una curva. Al avanzar, observan una estatua de serpiente. Steven, mirando a través de sus binoculares, se muestra entusiasmado. Paul comenta que se trata de la estatua de los Sirichamas, quienes veneran a las serpientes gigantes como las anacondas. Añade que existe una leyenda sobre un viaje a los lagos sagrados, que implica atravesar una cascada protegida por serpientes guerreras para llegar a una muralla muy alta que cubre el sol. Steven, interesado, responde que conoce la leyenda y que es hermosa, pero cree que fue creada por la tribu Makun y no por los Hirichamas. Paul insiste en que los Hirichamas también están relacionados con la leyenda, explicando que la aldea estuvo allí debido a la subida del caudal del río, algo que él sabe porque se dedica a atrapar serpientes. Steven, sin embargo, argumenta que debido al alto nivel del agua, la tribu tuvo que buscar tierras más altas para alimentarse, y por eso se dirigieron en otra dirección. Mateo pregunta a Steven hacia dónde deben continuar. Steven le indica que sigan hacia los Hirichamas. En ese momento, Terry le pide a Warren que grabe una escena con la estatua de la serpiente. La grabación es interrumpida por Paul molesto, quien insiste en que su conocimiento es válido, independientemente de si los demás lo aceptan o no, y pide ser dejado en la siguiente aldea, dejando a todos sorprendidos por su actitud. Al caer la noche, Denise y Gary informan a Terry y Danny que saldrán a grabar algo. Paul escucha la conversación. Denise y Gary bajan del barco y se adentran en la selva. Mientras exploran, Denise escucha un ruido y asustados comienzan a correr al ver que un animal los persigue. En ese instante aparece Paul apuntando con un arma y dispara poniendo fin a la persecución. En el barco, Steven escucha el disparo, toma su arma y todos salen a ver qué sucede. Mateo enciende el faro y observan que es Paul, quien les dice que sus amigos tienen suerte de estar vivos, ya que los atacó un jabalí salvaje, el cual él abatió. Steven les pide a todos que no salgan del barco por las noches. Al día siguiente, mientras todos se distraen, la cuerda del barco se atasca. Mateo intenta desatascarla, pero está muy atorada, por lo que Steven decide meterse al agua para desatarla. Comienza a cortar la cuerda enredada en la hélice del barco, pero de pronto tiene problemas y logra salir a la superficie para pedir ayuda. Terry y Denise se desesperan por la situación y Danny y Gary se arrojan al agua para ayudarlo. Al subir al barco, Terry nota que Steven no respira. Mateo observa que tiene un animal dentro de la boca, lo retira y explica que se trata de una avispa venenosa. Paul toma un bolígrafo, lo desarma y utiliza la caña, la desinfecta y con un cuchillo abre un orificio en la garganta de Steven, introduciendo la caña para que pueda respirar. Terry y Denise cuidan de Steven mientras que Paul realiza el procedimiento. Hecho esto, Terry pide continuar con el viaje. Danny informa que la radio no funciona y por ende no tienen comunicación. Paul sugiere que pueden seguir adelante, pero Mateo se niega debido a la neblina. Paul insiste en avanzar para llevar a Steven al hospital antes de que su condición empeore. Terry decide retroceder y le da la orden a Mateo. Paul indica que en ese caso tardarían 2 días en llegar, ya que irían en otra dirección, y señala en el mapa otra ruta para llegar más rápido. Terry reconoce que es la misma ruta que Paul había sugerido antes, pero ahora la prioridad es llevar a Steven al hospital. No le queda más opción que aceptar la sugerencia. Al día siguiente continúan navegando y se topan con una barrera que les impide avanzar. Terry le pregunta a Paul si conocía la existencia de la barrera. Paul responde que no y que al parecer es algo nuevo, pero no es motivo para causar pánico. Decide derribarla utilizando dinamita. Terry se niega a hacerlo porque no quiere alterar el equilibrio ecológico del río, pero sus amigos apoyan la idea de Paul. Gary y Paul comienzan a colocar la dinamita sobre la barrera. Al explotar, los escombros caen sobre ellos, haciendo que pierdan barriles de combustible. Además, el barco se llena de serpientes. Todos se asustan y Paul comienza a arrojar las serpientes al río, mientras Mateo utiliza agua a presión para deshacerse de ellas. En ese momento, Warren es mordido por una serpiente en su dedo y Paul se la quita rápidamente. Terry se preocupa por la pérdida de los barriles de combustible y Denise informa que solo queda un barril, el cual durará un día más. Terry conversa con Danny sobre su inquietud respecto a Paul, ya que actúa como si fuera dueño del río y se pregunta a dónde los está llevando. De repente, Paul le pide a Mateo detener el barco. Terry le pregunta el motivo y él responde que ha visto un barco abandonado, posiblemente con combustible que ellos puedan utilizar. Paul y Mateo deciden acercarse al barco mientras Danny graba con su cámara. Al subir al barco, Paul oculta un folleto de prensa en el que aparece él sosteniendo una serpiente muy grande, para que los otros no sepan quién es realmente. Danny se acerca a Paul y toma un objeto que le llama la atención. Paul encuentra un baúl y le pide a Danny que lo ayude a llevarlo. En ese momento, Mateo regresa, cae al río y es atacado por la gigantesca anaconda. Danny y Paul llegan al barco y Terry les pregunta por Mateo. Danny decide regresar por él, pero Paul se niega a acompañarlo. Danny, al regresar por Mateo, encuentra la linterna que este tenía. Terry, preocupada, comienza a llamar a Danny. Él regresa al barco y les informa a todos que no encontró a Mateo. Luego, la serpiente desaparece de la vista de todos. Warren, aún en el suelo recogiendo sus pastillas, es
sorprendido por la serpiente, la cual le arroja el mono que usaban de carnada. Todos entran en pánico. Paul toma el arma con el tranquilizante y pide que no se muevan, pero Terry corre hacia el interior del barco y la serpiente la sigue. Paul entra y le dispara con el dardo, provocando que la serpiente se mueva frenéticamente. Denise, que acude a Gary, es arrojada al agua por la cola de la serpiente, y Gary se lanza al agua para rescatarla. La serpiente, al verlos en el agua, se sumerge y va tras ellos. Danny logra subir a Denise al barco, pero cuando Gary apenas logra subir, es atacado por la serpiente, que se enrolla en su cuerpo y comienza a apretarlo. Sus amigos intentan ayudarlo, pero no pueden. Terry toma el arma de fuego para dispararle a la serpiente, pero Paul lo evita, permitiendo que la serpiente se lleve a Gary. Denise llora inconsolablemente al lado de Terry, la cual, al ver a Paul, se enfurece y lo acusa por lo sucedido. Paul le pide a Warren que lleve su equipo a la cabina, pero Warren se niega, provocando la ira de Paul, quien lo abofetea y lo amenaza con un arma. Luego Paul exige al resto que se mantengan tranquilos. Mientras Paul navega el barco, Terry se acerca con la intención de conquistarlo. Al entrar a la cabina, le dice que necesita hablar con él, mientras le explica que ha estado pensando en grabar la caza de la serpiente si él los protege, y Paul la besa. En ese momento Danny entra para atacarlo, pero Paul saca su arma y lo apunta. Warren lo ataca por detrás, logrando que Paul caiga inconsciente al piso, tras lo cual lo atan dejándolo inmóvil. Al día siguiente, Terry se acerca a Paul con el folleto que él había ocultado y le dice que todo lo que ha ocurrido fue planeado por él, y está tan enfurecida que lo golpea. Terry se acerca a Denise y le promete que pronto estarán en casa. Luego se dirige a revisar a Steven, quien se está recuperando lentamente. Mientras tanto, en la cabina, Warren tiene el timón. Danny le pregunta si es difícil conducir el barco y Warren comienza a explicarle cómo hacerlo, invitándolo a tomar el timón para que lo conduzca. De pronto el barco se atasca, imposibilitando su avance. Danny les explica el plan para poder salir de allí. Deben entrar al agua y atar la cuerda del portacañas a los árboles. Denise se acerca a Paul con un cuchillo para atacarlo, pero es demasiado débil y Paul la somete, sujetándola fuertemente con sus piernas por el cuello hasta asfixiarla para luego arrojarla al agua. Terry, Danny y Warren escuchan un ruido, pero al voltear observan que todo parece normal. Paul toma el cuchillo mientras los otros continúan en el agua. Danny se percata de que la serpiente se acerca y les pide regresar y nadar rápidamente para subir al barco. Terry y Danny logran hacerlo, pero Warren intenta distraer a la serpiente llamándola. Esta va tras él, pero Warren logra salir del agua y se dirige a subir a las rocas. Paul está tratando de desatarse y la serpiente sigue a Warren. Terry corre a buscar el rifle y al volver Paul los ataca, iniciando una fuerte lucha entre ellos. Warren se oculta en una cueva cubierta por una cascada. La serpiente trepa por el árbol y al descubrir a Warren, este se arroja al río, pero la serpiente lo atrapa en el aire y se enrolla en su cuerpo, pero el árbol cae sobre el barco. Danny y Terry caen al agua. Terry comienza a llamar a gritos a Warren. Steven se despierta al escuchar los gritos. Terry logra subir al barco y Danny intenta hacer lo mismo. Justo cuando está cerca del barco, el cuerpo de Denise emerge paralizándolo del susto. La serpiente ataca a Danny enrollándose en su cuerpo. Terry, en un intento desesperado por ayudarlo, toma el rifle y dispara directo a la cabeza de la serpiente, dejándola abatida. Luego le extiende la mano a Danny para que suba al barco, pero es sorprendida por Paul, quien la ataca y toma el rifle. Terry, para defenderse, muerde la pierna de Paul, pero él la arroja a un lado y se dirige hacia Danny apuntándole con el arma. En ese preciso momento, Paul es atacado por Steven, quien lo golpea por la espalda con un dardo tranquilizante para serpientes. Paul se voltea y agarra a Steven por el cuello, ejerciendo presión en su herida. Terry le avisa a Danny que Paul tiene tranquilizante y le pide que lo golpee. Danny lo hace, por lo que Paul cae al agua. Terry corre hacia Steven para sostenerlo y Danny se percata de que al caer al agua, el dardo ha salido del cuerpo de Paul. Llevan a Steven al camarote para que se recupere y Danny le dice a Terry que irá a mover el barco, ya que el árbol los ha liberado. Continuando su camino, encuentran una gran cabaña y deciden revisar en busca de combustible. Al acercarse, observan armas arrojadas en el piso de la entrada. Al entrar, descubren que el lugar está destrozado. Terry dirige su mirada a unos barriles que están allí y, al acercarse, algo llama su atención. Danny le dice que es piel de una serpiente que la ha mudado y ella inmediatamente la suelta. Mientras intentan abrir los barriles, son atacados por Paul, quien los amarra y les arroja sangre de mono para llamar a la serpiente. Ella se enfurece y lo amenaza de muerte, pero Paul se retira. En ese instante, la monstruosa anaconda entra y se acerca a ellos. Intentan huir del lugar corriendo, pero la serpiente los ataca y los enrolla en su cuerpo. Paul, observando desde otro lado, activa una trampa que ha hecho con una red, dejando atrapados a Terry y Danny junto con la serpiente. La anaconda, enfurecida, comienza a moverse violentamente. Paul le dispara con el dardo tranquilizante, pero falla y la serpiente se libera. Paul intenta huir, pero la anaconda lo sigue y lo ataca. Durante el forcejeo, la escalera cae al piso y Paul logra liberarse. Danny, observando la situación, ala la cuerda haciendo que la red se levante, atrapando a Paul. Sin embargo, él intenta salir de la red y en ese momento la serpiente lo ataca nuevamente y se lo traga. Danny y Terry logran desatarse. Ella le pide a Danny
Dani que busque el combustible, pero la serpiente la ataca con su cola y la derriba. Dani le pide a Terry que huya. Ella comienza a correr, pero la serpiente va tras ella. Terry intenta ocultarse en una habitación donde hay otras serpientes más pequeñas. Sin embargo, la anaconda irrumpe en la habitación, regocijando el cuerpo de Paul. Terry, aterrada, corre pidiendo ayuda a su amigo Dani, pero la serpiente la acorrala. Decidida a huir, sube las escaleras del faro mientras la anaconda, con el movimiento de su cola, arroja al suelo un barril de combustible. Dani, con un hacha, ataca a la serpiente para impedir que avance, diciéndole a Terry que intente llegar a la cima mientras él trata de quemar a la anaconda. Dani comienza a arrojar barriles de combustible y le grita a Terry que va a iniciar el fuego. Al llegar a la cima del faro, Terry se percata de que la salida está obstruida, lo cual le impide salir. Comienza a llamar a Dani. La anaconda se libera y va tras Terry, pero Dani la detiene sujetándola con una cadena. El fuego avanza rápidamente. Terry logra salir del faro dejando a la anaconda atrapada en su interior. La anaconda se libera y sale del faro en llamas. Terry comienza a bajar utilizando una cuerda, pero esta se queda atorada, impidiéndole llegar al suelo. Dani le pide que salte al agua, pero ella se niega al ver que todavía está muy alto. El fuego hace explosión dentro del faro y Terry se arroja al río justo cuando la estructura se viene abajo, llevándose a la anaconda en llamas con ella. A pesar de estar en llamas, la anaconda sigue con vida. Terry, al verla, comienza a nadar para escapar, pero la serpiente la sigue. Dani presta ayuda a su amiga y la saca del agua. La impotente anaconda se sumerge en el río. Dani le dice a Terry que irá por el combustible para poder marcharse, mientras ella quedó sentada sobre la superficie. De repente, la anaconda sorprende a Terry al emerger del río. Dani toma el hacha y ataca a la serpiente, esta vez golpeándola en la cabeza, haciendo que la anaconda caiga nuevamente al río, y Terry le dice a Dani que deben salir de allí de inmediato. Finalmente, Terry llega hasta Steven, quien al despertar la abraza con fuerza. Luego, Steven se sienta en el barco y observa a un grupo de indios aproximándose. Terry se acerca a Steven y él le dice que la tribu Hirichamas existe y que están allí. Ella llama a Dani, quien se sorprende al ver a los indios y corre a buscar su cámara, por lo que Terry le pide a su amigo que se prepare para comenzar a grabar el documental. La historia continúa con Anaconda 2. Bueno, hasta ahí quedamos con Anacondas. Esta vez es demasiada acción, demasiado terror.